Incluso ahora, Tom Cruise sigue moviéndose por Hollywood como un hombre hecho para el cine en su forma más grande. En 2025 recibió el BFI Fellowship, el mayor honor del British Film Institute, mientras Mission Impossible, The Final Reckoning, mantenía su nombre ligado al tipo de estrellato a gran escala que muy pocos actores todavía pueden sostener por sí solos. No solo sobrevive a la industria cambiante, parece adelantarla. Durante décadas, Tom Cruise se vio menos como una celebridad normal y más como una máquina diseñada para la velocidad, la disciplina, el peligro y el control absoluto. Por eso la gente siguió llamándolo una de las últimas verdaderas estrellas de cine. No simplemente aparecía en blockbusters, se convertía en la razón por la que parecían eventos. Felicite Turn 77 Files. Pero la historia de Tom Cruise nunca trató solo de victorias. Lo que lo hacía tan fascinante era la contradicción escondida dentro de la imagen. En pantalla, muchas veces parecía perfecto para el papel que más deseaba Hollywood. Guapo, implacable, carismático, imposible de ignorar. Fuera de la pantalla, construyó la misma reputación. Disciplinado, preciso, casi inquietantemente controlado. Y luego, durante un tiempo, esa imagen empezó a agrietarse delante de todo el mundo. La sonrisa seguía igual, el poder de estrella seguía igual. Pero algo en el mito cambió. Y una vez que cambió, la gente ya no pudo dejar de verlo. Felicite Turn 77 Filesere. Ahí es donde realmente empieza esta historia. No con un actor en apuros, ni siquiera con la fama, sino con un hombre que ya había conquistado Hollywood y que de algún modo se volvió más extraño, más difícil de leer y más inquietante cuanto más grande se hacía. Porque Tom Cruise no ascendió, cayó y desapareció como tantas estrellas antes que él. Hizo algo más inusual. Se agrietó en público, sobrevivió a ello y siguió corriendo. La verdadera pregunta no es cómo se convirtió en leyenda. La verdadera pregunta es cómo un hombre construido para parecer intocable terminó revelando, a plena vista del mundo, lo frágil que puede llegar a ser una imagen perfecta. Felicite Turn 77 Antes de que Tom Cruise se convirtiera en el rostro del control, creció dentro de la inestabilidad. Nació como Thomas Cruise Mapother IV en Syracuse, Nueva York, y su infancia estuvo marcada por mudanzas frecuentes, dislexia y una vida familiar que dejó heridas mucho más profundas de lo que la imagen pública de una futura estrella de cine permitiría imaginar. Años después, Cruise describió a su padre como un abusador y un cobarde, un hombre que le enseñó la ansiedad antes de que aprendiera la fama. Y eso importa, porque cambia el centro emocional de su historia. Tom Cruise no venía de una vida glamorosa, protegida ni destinada a Hollywood. Venía de una infancia donde el movimiento mismo se volvió supervivencia. Cambiar de ciudad, adaptarse rápido, aprender a aguantar. Mucho antes de que el mundo lo viera correr en pantalla, él ya estaba corriendo de algo mucho más antiguo y más difícil de nombrar. Felicite Turn 77 Filenut. Durante un tiempo, actuar ni siquiera era el plan. Según biography.com, Cruise entró a un seminario franciscano a los 14 años y llegó a considerar brevemente convertirse en sacerdote. Pero a los 16, una producción escolar de Guys and Dolls cambió algo en él. El escenario hizo lo que la vida ordinaria no podía hacer. Le dio forma a la energía, al miedo y al hambre que se habían ido acumulando debajo de todo lo demás. Poco después dejó la secundaria. Se mudó a Nueva York a los 17 y aceptó trabajos ocasionales para sostenerse mientras perseguía la actuación a tiempo completo. Esa decisión es donde empieza realmente la historia de Tom Cruise. No con la fama, sino con la fuga. No caminaba hacia la actuación porque pareciera segura. Avanzaba hacia ella porque le ofrecía una salida. De la confusión, de la debilidad, de la pequeñez de la vida que había conocido. Hollywood, incluso antes de abrirle las puertas, ya se parecía a una forma de autoinvención. Felicite Turn 77 File 1. Su camino temprano fue rápido, pero no mágico. Debutó en cine con Endless Love en 1981, seguido por papeles secundarios en Taps y The Outsiders. Luego llegó Risky Business en 1983, la película que le dio reconocimiento generalizado y lo transformó de otro joven actor en alguien a quien Hollywood de pronto podía imaginar como estrella. Lo que hizo tan poderosa esa transformación fue la contradicción dentro de ella. La versión de Tom Cruise en pantalla se veía luminosa, segura e increíblemente magnética. Pero debajo de esa superficie había un joven que se había construido contra el desorden y que parecía entender muy pronto que el encanto podía convertirse en armadura. Por eso esta etapa importa tanto. Antes de ser el arma perfecta de Hollywood, era un muchacho tratando de dejar atrás el caos.
Y cuando la fama por fin lo encontró, solo le dio un escenario más grande sobre el que seguir corriendo. Felicite Turn 77 File In. Lo que vino después no fue solo éxito, fue aceleración. Después de que Risky Business hizo que Hollywood lo notara, Top Gun convirtió a Tom Cruise en algo mucho más grande que un joven actor prometedor. La película fue un éxito masivo de taquilla, y Cruise dejó de verse como un recién llegado peleando por un espacio. Empezó a verse como un fenómeno al que la pantalla llevaba tiempo esperando. Ese cambio importa porque Top Gun hizo más que volverlo famoso. Lo volvió cinematográfico de la manera más agresiva y emocionante posible para las masas. Tenía el rostro, la sonrisa, la velocidad, la seguridad y ese tipo de energía física capaz de hacer que la ambición misma pareciera seductora. Pero lo que volvía a Tom Cruise más peligroso que otras estrellas en ascenso era que no quedó atrapado dentro de un solo tipo de papel. Incluso en pleno proceso de convertirse en sensación comercial, siguió buscando películas que le dieran más peso. The Color of Money y Rain Man ayudaron a ensanchar la imagen, sugiriendo que había más bajo la superficie que simple carisma juvenil. No estaba construyendo solo fama, estaba construyendo autoridad. La clase de autoridad que hace que un actor deje de sentirse temporal y empiece a sentirse inevitable. Felicite Turn 77 File Das. A finales de los años 80 y durante los 90, Tom Cruise consiguió algo que muy pocas estrellas logran: convertirse al mismo tiempo en figura de prestigio crítico y en fuerza comercial gigantesca. Born on the 4th of July le dio uno de los papeles dramáticos definitorios de su carrera y le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor. Después llegaron A Few Good Men, The Firm e Interview with the Vampire, cada una reforzando una parte distinta de la máquina. La intensidad, la precisión del thriller legal, el glamour oscuro, la seguridad de que podía entrar en casi cualquier género y hacer que orbitara alrededor de él. Jerry Maguire llevó ese poder todavía más lejos. Le dio otra nominación al Oscar y demostró que incluso cuando el material se suavizaba, incluso cuando la película se inclinaba hacia la vulnerabilidad y el romance, él seguía dominando el encuadre sin perder el control. Por eso esta etapa importa tanto. Tom Cruise ya no solo se estaba convirtiendo en estrella, se estaba convirtiendo en el tipo de actor que Hollywood podía usar como garantía, no solo de que una película abriría en grande, sino de que parecería importante en cuanto él entrara en ella. Felicite Turns and File 2, y luego Mission. Imposible cambió la escala de todo. Cuando Cruise asumió a Ethan Hunt en 1996, no encontró simplemente una franquicia exitosa. Encontró la máquina perfecta para su mitología. Le permitió combinar todo lo que llevaba años construyendo: control, riesgo, disciplina, movimiento y la sensación de que estaba dispuesto a convertir su propio cuerpo en parte del espectáculo. Con el tiempo, esa franquicia se convertiría en una de las expresiones más claras de lo que Tom Cruise realmente era en su pico. No solo una estrella de cine, sino un arma de Hollywood. Podía vender drama, pero también podía vender velocidad. Podía cargar prestigio, pero también escala. Y como siguió eligiendo proyectos que alimentaban ambos lados de su imagen, el mito a su alrededor se volvió inusualmente fuerte. No parecía un actor atravesando eras, parecía una institución, y esa es la oscuridad escondida en este ascenso. Cuanto más grande se hacía Tom Cruise, menos espacio quedaba para que fuera algo ordinario. Para cuando los 90 terminaron, con Magnolia sumando otra nominación al Oscar, se había convertido en algo casi imposible de sostener. Un hombre del que se esperaba que fuera brillante, rentable, intrépido y perfectamente controlado al mismo tiempo. Y una vez que el mundo se acostumbra a ese tipo de perfección, hasta una grieta pequeña empieza a parecer desastre. Felicite Turn 77 File 2. La grieta se volvió visible en 2005, y una vez que ocurrió, el público nunca volvió a mirar a Tom Cruise exactamente igual. Durante años había sido uno de los hombres más controlados de Hollywood. Preciso, guapo, eficiente, casi demasiado pulido para parecer espontáneo. Luego llegó su ya infame aparición en The Oprah Winfrey Show, donde saltó sobre el sofá mientras declaraba su amor por Katie Holmes, y ese momento impactó la cultura pop como una ruptura. Lo que debía verse como alegría, para gran parte del público pareció exceso. Lo que debía sentirse romántico, resultó inquietante. Incluso People, al mirar atrás 20 años después, describió el couch jump como un momento que marcó un cambio en la carrera de Cruise y en la manera en que el público consumía celebridad. Eso es lo que lo hizo tan poderoso. No fue solo un clip extraño de televisión. Fue la primera vez que el mito de Tom Cruise, la estrella fría, disciplinada, intocable, pareció inestable a plena luz del día. Seguía siendo famoso,
Seguía siendo magnético, pero la imagen ya no se sentía perfectamente sellada. Por primera vez, la gente no solo miraba a Tom Cruise el actor, miraba a Tom Cruise el signo de interrogación. Felicite Turn 77 File 3. Luego la rareza se profundizó, porque el couch jump no fue un momento aislado. Se volvió parte de una fase pública más amplia en la que la intensa identificación de Cruise con la cienciología empezó a reformular la manera en que se lo percibía. Británica señala que su apoyo abierto a la cienciología resultó controvertido, especialmente en 2005, cuando denunció públicamente a la psiquiatría como una ciencia ilegítima. Esa controversia se hizo todavía más visible en su tenso intercambio con Matt Lauer en NBC's Today, donde argumentó contra la medicación psiquiátrica y criticó a Brooke Shields por usar antidepresivos para tratar la depresión posparto. People informó en su momento que Cruise declaró que nunca había estado de acuerdo con la psiquiatría, mientras que History resumió el intercambio como el momento en que levantó sospechas en todo el país al llamar a la psiquiatría una pseudociencia. Este es el verdadero centro emocional del desorden público de Tom Cruise, porque no era escándalo en el sentido clásico de celebridad. No estaba siendo expuesto por adicción, crimen o ruina financiera. Estaba haciendo algo más extraño y, en algunos sentidos, más dañino. Estaba convirtiendo la imagen pública de Tom Cruise, estrella de cine, en una fuente de incomodidad. Cuanto más enérgicamente hablaba, menos escuchaba la gente confianza, escuchaba obsesión. Y una vez que una estrella construida sobre el control empieza a inquietar al público, cada sonrisa comienza a verse ligeramente embrujada, por eso que la gente siente que no le están contando. Felicite Turn 77 File 3. Para cuando Katie Holmes pidió el divorcio en junio de 2012, la imagen ya se había desplazado tanto que la ruptura se sintió menos como chisme de celebridad y más como confirmación de que algo fundamental alrededor de Tom Cruise se había vuelto difícil de contener. ABC News informó más tarde que Cruise reconoció en una declaración que la cienciología jugó un papel en el divorcio, y la cobertura anterior, tanto de ABC News como de People, mostró lo rápido que la separación se enredó con preguntas públicas sobre la iglesia y la vida en torno a él. Por eso el drama de Tom Cruise siempre fue distinto del colapso habitual de Hollywood. No desapareció en titulares de rehabilitación ni de autodestrucción. Se volvió alienígena. El público no dejó de reconocerlo, dejó de sentir que lo entendía. Y esa es una ruptura mucho más peligrosa para una estrella cuyo poder había venido precisamente de parecer perfectamente legible en pantalla. El héroe, el ganador, el hombre que siempre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Después de 2005, y sobre todo después de 2012, Tom Cruise seguía teniendo el rostro, el cuerpo, la ambición y el instinto de taquilla. Pero la mitología había cambiado. Ya no era solo la estrella perfecta. Era la estrella perfecta que había dejado que el mundo viera algo inquietante debajo de la perfección. Y una vez que la audiencia lo ve, la imagen ya nunca puede volver a ser inocente. Felicite Turn 77 File 3. Lo que hace tan inusual el final de Tom Cruise es que no reparó su imagen como suelen hacerlo la mayoría de las figuras públicas. No se sentó a dar largas entrevistas confesionales. No se explicó hasta obtener perdón. No intentó ablandar el mito. En vez de eso, eligió algo mucho más difícil y, de una forma extraña, mucho más despiadado. Se reconstruyó a través de las películas. Con el tiempo, el público dejó de hablar primero del salto en el sofá y volvió a hablar del trabajo. Edge of Tomorrow recordó a la audiencia que todavía podía ser afilado, divertido y físicamente implacable. Pero el verdadero punto de giro llegó con Top Gun. Maverick, que no solo funcionó, se convirtió en la película más taquillera de su carrera, superando aproximadamente los $1.476 mil millones en todo el mundo. Eso importó porque demostró algo más grande que la taquilla. Demostró que Tom Cruise todavía podía convertir el espectáculo en confianza. Puede que la audiencia ya no lo viera como inocente, pero sí estaba dispuesta a volver a creer en él en pantalla. Felicite Turn 77 File Quartz. Y desde ahí empujó todavía más su mitología. En 2025, el BFI le otorgó su máximo honor, el BFI Fellowship, reconociendo la escala y la longevidad de su carrera. Ese mismo año, Mission Impossible, The Final Reckoning lo mantuvo ligado a la clase de cine evento para salas que lleva años defendiendo, mientras Guinness World Records verificó oficialmente que realizó 16 saltos en paracaídas en llamas para el trabajo de dobles de la película. Ese detalle importa porque revela la forma final de la supervivencia de Tom Cruise. No le pidió al público que confiara en su personalidad. Le pidió que confiara en su compromiso. Una y otra vez convirtió su propio cuerpo en prueba. En algún momento,
Tom Cruise dejó de funcionar como un actor normal, promocionando proyectos y empezó a funcionar como un creyente en el cine mismo, alguien decidido a sostener por pura voluntad, disciplina y riesgo toda una idea de lo que significa ser estrella de cine. File Cite Turn 77 File for. Así que quizá ese sea el verdadero final de la historia de Tom Cruise. No redención, no colapso, reinventarse a través de la resistencia. Empezó como un chico corriendo para huir de la inestabilidad. Se convirtió en el arma perfecta de Hollywood y luego dejó que el mundo viera las grietas extrañas e incómodas dentro de la imagen. La mayoría de las estrellas no sobrevive a una ruptura así, manteniendo toda su escala. Tom Cruise, sí, pero sobrevivió convirtiéndose en algo más frío y más singular que antes. Ya no es el chico dorado effortless de los años 80 ni la superestrella perfectamente legible de los 90. Ahora es algo más raro. Un hombre que convirtió su propia leyenda en una misión y siguió adelantándose al daño a través del cine. Por eso su historia perdura. Porque Tom Cruise no solo siguió siendo famoso. Encontró la manera de hacer que la propia supervivencia pareciera cinematográfica. File to Turn Study File 4.